Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida a nuestra ya tradicional plática de los lunes. Esta plática es la número 42 de este año y se realiza en el marco del Día de la Conmemoración del Internacional contra la Corrupción, que la ONU ha determinado se conmemore el día 9 de diciembre. Y en esta mañana nos acompaña la maestra Carmen Villa Chávez, quien será nuestra ponente, con el tema la corrupción, cómo afrenta los derechos humanos y las buenas prácticas de la ciudadanía en su combate. Bienvenida, maestra Carmen Villa. Y también se encuentra con todas y todos nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Bienvenido, presidente. Y le pido por favor sea tan amable de darnos el mensaje de bienvenida en esta mañana. Adelante, por favor. Por favor, si podemos activar el micrófono del presidente, muchas gracias. ¿Ya? Sí, presidente, adelante, por favor. Gracias. Algo pasó aquí. La tecnología no tiene palabras. Ya está resuelto. ¿Sí alcanzan a escucharme? Sí. ¿Sí? Gracias. Pues primero, antes que nada, saludarles muy buenos días. Una disculpa por estos problemas que nos siguen generando aquí. Quiero señalar, pues, me da mucho gusto y es un honor para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas contar con la participación de la maestra Elizabeth Villa Chávez, directora ejecutiva de GIGALAB. Muchas gracias, maestra Carmen, por participar en el proceso de formación que es tan importante para nosotros, la Comisión Estatal. Y desde luego, todas y todos bienvenidos a un tema de la mayor importancia. Hacer uso de los recursos públicos para el bien privado, para el beneficio personal. La corrupción es una enfermedad que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la sociedad. Una buena noticia. Hoy el problema de la corrupción se ventile con mayor franqueza y apertura, se combata de manera general. Si bien es cierto que no ha sido posible acabar completamente con la corrupción en ningún país, en esta parte del mundo, sí resulta favorable que la Agenda 2030 sustancial muchísimas aristas. En México, con la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, de sus pares estatales, se abre un camino que se puede ganar, sobre todo, debemos tomar conciencia que es posible lograr cambios
plantear cómo nos ha hecho mucho daño. Entender sus causas, diferentes instituciones, vincular el impacto de la haciendo con los servidores públicos, defensa y protección. Una violación a los derechos humanos. Es tarea de todas y todos trabajar para que las nuevas generaciones reciban un mundo libre de corrupción. Reitero mi reconocimiento a los asistentes, a quienes nos hacen favor de acompañar de manera especial, quienes forman parte del sistema estatal de corrupción, ¿sí? Es muestra clara de su interés por hacer de los derechos humanos una forma de vida. Muchas gracias a todas y a todos. Sean bienvenidos. Gracias, presidente, por esta bienvenida. Y a continuación me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Carmen Vila Chávez es licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac de Yucatán y maestra en estudios integrados en educación con especialidad en políticas públicas en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Feminista de ideas y de militancia. Como parte de su trayectoria laboral, estuvo al frente de la dirección de proyectos del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde gestionó un financiamiento para la readaptación y restauración del edificio histórico del museo e inició, junto con la mesa directiva, el diseño de un plan estratégico para la creación de un museo ciudadano con modelo participativo. Fue reconocida con el Premio de Investigación para la Participación Ciudadana de la Facultad de Educación de McGill por su trabajo sobre el diseño participativo de museos comunitarios. Es directora y socia fundadora del Ligalab, Ideas que Unen, Asociación Civil, organización ciudadana en Chiapas que busca contribuir a la construcción de una ciudadanía fuerte que participe e influye en las acciones del gobierno. Al frente del Ligalab, implementó Corrupción Cero, programa en Chiapas que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil organizada en el Estado para incidir en políticas públicas de combate a la corrupción con financiamiento de Amexit y la GIS. Esta práctica fue trasladada para su implementación a 2 estados durante 2021, que son Guanajuato y Quintana Roo, con financiamiento de PNUD y USAID. Bienvenida, maestra Carmen Vila Chávez, la escuchamos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, presidente Juan José Cepeda Bermúdez. Al contrario, es un honor compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años en el trabajo ciudadano anticorrupción. No solo mi persona, sino el equipo que lidero de Ligalab, un equipo de mujeres que hemos puesto nuestros esfuerzos y nuestro talento y nuestro compromiso profesional en trabajar en la generación de una estrategia y un campo común de afrontar este gran monstruo que es la corrupción en el Estado, en nuestro país, desde una perspectiva ciudadana y fortaleciendo las capacidades de la ciudadanía para poder sumar a nuestros esfuerzos, a los esfuerzos institucionales, los esfuerzos también de la ciudadanía, porque como lo vamos a platicar un poco el día de hoy, si queremos hacer un combate frontal a la corrupción, pues este tiene que venir de todos los sectores de la sociedad y tenemos que dejar de pensar que este es un combate que tiene que hacer el gobierno, sino que es una transformación social, política, de marcos normativos, de cultura institucional que tenemos que hacer todos y todas. Entonces, si me lo permiten, bueno, quiero saludar también a todos los compañeros y compañeras que se están uniendo a esta charla. Voy a tratar de ser lo más amena, sabiendo que estamos el lunes, 9 de la mañana. Entonces, gracias a todos y todas por su atención. Y saludo a quienes por ahí ya voy identificando que hemos compartido otros espacios y otros proyectos.
Me da mucho gusto volver a coincidir. Por ahí vi a Maricruz, a Alfredo Ronova. Gracias por escucharme esta mañana y que pues qué gusto coincidir nuevamente en espacios. Voy a presentar un video muy cortito que nada más nos va a lanzar pues como una primer provocación para que empecemos a hablar de corrupción. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, muy bien. La corrupción es el uso abusivo del poder para obtener un beneficio privado. La corrupción nos cuesta mucho dinero y aumenta la desconfianza ciudadana, complicando la colaboración para resolver problemas sociales. En comunidad somos más fuertes. Por eso nos toca enfrentar al monstruo. Corrupción cero. Visítanos en www.corrupcioncero.mx. Pues bueno, este video que parece muy sencillo, que parece muy infantil, como muy puesto así con estas figuras y esta animación, en realidad resume un poco la agenda de lo que vamos a platicar el día de hoy y plantea la tesis desde la que hacemos en Legal Lab y a la que nos hemos comprometido de cuál es, de hacer una definición del problema de corrupción, entender por qué no es un tema que le atañe únicamente al Estado, y entonces en un segundo momento de esta conversación lo que quiero platicar con ustedes es cómo le damos esa dimensión humana al tema de la gran corrupción y entender que no es solo un tema de desfalcos de dineros del Estado, sino entender que es una problemática que nos atraviesa y que impide el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas, pero además que especialmente tiene un impacto en grupos históricamente vulnerados, como poblaciones que están empobrecidas o precarizadas, o poblaciones como las mujeres a las que les atraviesan otras vulnerabilidades. Y finalmente, en un tercer momento de esta conversación, me gustaría platicar un poco cuáles son algunas de las estrategias ciudadanas y algunas prácticas ciudadanas que hemos estado, pues unas trabajando. Voy a compartir algunas que se están haciendo en Chiapas y que creemos que son buenas prácticas y que tienen un efecto interesante y positivo en el combate a la corrupción. Y por otro lado, tener también tal vez como un repertorio de buenas prácticas que se están haciendo en otras latitudes a nivel nacional y que han demostrado buenos resultados en esta lucha que parece larga y algunas veces como casi imposible del combate a la corrupción. Iba a empezar a hacer una pregunta con todos y todas de cómo podemos definir la corrupción, pero ya se llevó el premio el presidente Juan José Cepeda porque justo inició su bienvenida dándonos una definición, que además es una definición como muy adoptada por las instituciones, por los países, para justo una de las cosas que vamos a platicar, tener un lenguaje común de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Y esta definición de la que nos da un primer saque Transparencia Internacional, que digamos es como la más aceptada para que pensemos en corrupción, es justo el abuso del poder público para beneficios de privados, ¿no? Y entonces en esta gran sombrilla de definir qué es la corrupción, entran pues muchas de las definiciones legales, de las definiciones penales y administrativas que luego están plasmadas en nuestros marcos normativos y regulatorios, pero que finalmente algunas también se escapan de estos marcos normativos y regulatorios.
pero que si la entendemos como este gran abuso de poder, nos podemos mover incluso hacia un entendimiento ético de qué es corrupción y qué no es corrupción. Tal vez en un esfuerzo de aterrizarlo un poco más al contexto, el maestro Merino, por ejemplo, dice que la corrupción la tendríamos que entender como la captura de lo público. La captura de lo público para el beneficio privado. Y habla específicamente de captura, porque no solamente es abusar de un poder, no solamente abusar, sino capturar ese poder. Capturarlo históricamente, capturarlo a través de cerrar el acceso a la participación, a la apertura, a la rendición de cuentas, y esta captura perpetúa la corrupción. Y entonces, ante este posicionamiento de pensar en la corrupción como una captura de grupos específicos, de personas específicas que se han apropiado de esto que es público, la respuesta a pensar en un combate a la corrupción tendría que ser, pues, tenemos que reapropiarnos de lo público y tenemos que volver a abrir lo público y tenemos que volver a hacerlo transparente y abierto y para todos y para todas, ¿no? Si vamos a tomar esta idea de la captura de lo público para beneficio privado, entender esto como corrupción y entonces pensar en que una estrategia de combate a la corrupción es entonces recuperar lo público, recuperar lo que nos pertenece a todos y a todas, pues tendríamos que entonces hacer una definición de qué es lo público, quién es lo público, quién participa en lo público, de qué se trata decir lo público es lo que está capturado y por lo tanto lo que permite la corrupción o lo que define la corrupción. ¿Quién tiene que defender lo público? ¿A quién le toca el combate a la corrupción? Si pensamos en lo público como las instituciones, el Estado, las políticas públicas, los bienes y servicios que nos proveen el Estado, o si queremos pensar en lo público como esta visión más amplia, tal vez más filosófica, de que lo público es todo aquello que está a la vista, todo aquello que no es privado, es decir, que no le pertenece a unos o a uno, sino que le pertenece a todos y a todas, y que por lo tanto todos y todas tendríamos que construir o ser corresponsables de la construcción y el cuidado de esto que es público. Si partimos de aquí, podemos pensar que en este primer entendimiento de lo público, es el Estado quien es primeramente responsable del cuidado de lo público, y ahí entonces podemos pensar en, bueno, ¿cuáles son las obligaciones del Estado con respecto al combate a la corrupción? ¿Cuáles son, en medio de estas obligaciones, cuáles son las estrategias y las políticas que se han implementado a nivel Estado para el reconocimiento de la corrupción y el reconocimiento de la problemática y entonces la búsqueda de su disminución o erradicación? Y ahí vemos que en México al menos se suscribe a varios convenios internacionales que le dan forma a los marcos normativos nacionales, y que también se han generado a partir de ahí una serie de marcos normativos y de políticas que están perfilando cuáles son esas acciones que el Estado está emprendiendo para cuidar lo público, para liberarlo de esta captura. Y bueno, ahí para nombrar algunos de los convenios a los que México se ha suscrito, está, bueno, la Convención Interamericana contra la Corrupción de los Estados Americanos, está también la Convención Mesoamericana contra la Corrupción, que tiene un mecanismo de seguimiento, y esto lo hace una de las convenciones más interesantes, y por supuesto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos son como algunos de las normativas internacionales que México ha suscrito, y al interior del país hay una serie de leyes, de reglamentos y de instituciones que se han
generado en el combate a la corrupción, pero voy a hacer especial énfasis en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en la creación de la Política Nacional Anticorrupción, porque justamente creo que es un punto al que tendríamos que voltear a ver en este momento, en tanto que Chiapas está en el proceso de diseño y creación de su política estatal anticorrupción. Como saben, el Sistema Nacional Anticorrupción fue un modelo que se crea en 2017 y que busca articular una serie de instituciones que ya tenían dentro de sus obligaciones o sus principios perseguir, investigar y castigar o penalizar la corrupción desde distintos ejes. Y el sistema lo que busca es articular las acciones de estas instituciones con un elemento muy importante, y aquí quiero poner un especial énfasis porque a partir de esto enfatizo mucho lo que el trabajo ciudadano. El Sistema Nacional lo que hace es que pone en el centro un órgano ciudadano que se convierte en la presencia ciudadana en medio de un grupo de instituciones, y que entonces le confiere una importancia y un poder especial a la presencia de la ciudadanía en el combate a la corrupción a partir de la creación de la figura de los comités de participación ciudadana. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción está presidido por ciudadanos y está coordinado por ciudadanos y ciudadanas. En el caso de, como ustedes saben, el Sistema Nacional se compone de estos elementos y de los sistemas estatales que se replican en cada uno de los estados. En Chiapas, a partir del año 2020, tuvimos ya conformado nuestro sistema estatal anticorrupción y en funciones y su comité de participación ciudadana, con esta presencia, con este elemento innovador que nos presenta el Sistema Nacional Anticorrupción, de incluir ciudadanía como parte de este modelo articulado del trabajo interinstitucional e intersectorial de combate a la corrupción. Voy a dejar ahí esta parte un poco introductoria que nos permite situarnos un poco para platicar posteriormente hacia dónde orientamos las estrategias de incidencia, la sociedad civil organizada, y hacia dónde creemos que la ciudadanía tendría que orientar sus estrategias de incidencia si pensamos que esta es la política anticorrupción que está vigente en el país, y estas son como los desafíos que estamos enfrentando instituciones y ciudadanía para el combate a la corrupción en este momento. Uno de los retos que encontramos constantemente cuando hablamos de corrupción, y especialmente tal vez en esta concepción que tenemos de la corrupción como en estas dos dimensiones. Por un lado, la corrupción de a pie, la corrupción que nos toca tal vez vivir en la cotidianidad como ciudadanos y ciudadanas, la mordida al policía, el obsequio que damos para agilizar un trámite, el que haya que generar una serie de méritos para que algo funcione en una institución. Esto que le llaman en la clasificación académica la pequeña corrupción, la que es del día a día y la que no es un desfalco de millones, y que es la que ciudadanizamos, la que entendemos muchos ciudadanos y ciudadanas, que es en la que tenemos poder de acción, y que además tiene esta connotación que le hemos asignado, de que tiene que ver con un tema de valores y con un comportamiento ético o no individual de las personas. Es decir, que es una decisión individual darle o no mordida a un policía, que es una decisión individual pagar o no un
soborno o un apoyo para obtener un servicio público, ¿no? Y entonces dejamos este tipo de corrupción, esta pequeña corrupción, como un tema de que cada uno y cada una de nosotros tiene que hacer un ejercicio ético, revisar sus valores y hacer un cambio conductual individual, y que solo así nos podemos mover hacia la erradicación de la corrupción, de esta pequeña corrupción, ¿no? Ahí yo encuentro un problema, porque creo que la pequeña corrupción está inserta en un sistema social y en una cultura, no una cultura corrupta, pero en una cultura en la que muchas de estas prácticas están normalizadas y en la que muchas otras opciones no existen, y entonces muchas veces no es necesariamente una decisión individual. Entonces, con respecto a la pequeña corrupción, creemos que no podemos pensar en que pues, cada quien que se vaya a casa eduque a su familia y entonces ahí vamos a llegar a la transformación de México y a erradicar la corrupción. Los cambios tienen que ser sistémicos, ¿no? Entonces no es que yo decida no ser corrupto, es que yo decida no ser corrupto o corrupta, y además de que haya una transformación sistémica en las instituciones para que no haya cabida, para que no haya que tomar la decisión de dar o no dar mordida, o de pagar o no pagar un trámite, sino que esta transformación sistémica no permita este tipo de conductas. Entonces tiene que ir acompañado. Por otro lado, tenemos esta otra dicotomía de la corrupción, que es la gran corrupción. Y la gran corrupción, de hecho, hay definiciones en las normativas internacionales de cuántos billones de dólares tiene que ser como este desfalco o este acto de corrupción para que podamos nombrarlo, o sea, un acto de gran corrupción. Y entonces aquí el problema que nosotras vemos y al que nos enfrentamos cuando hablamos de la gran corrupción es que una es muy lejana a mí. Como ciudadana, yo veo los actos de la gran corrupción, los desfalcos millonarios de gobiernos, de empresarios, de instituciones, como algo que es muy lejano y por lo tanto en lo que yo no tengo ninguna injerencia, ¿no? Es algo que sucede en las cúpulas, en la gente que tiene poder, toma decisiones y por lo tanto no tiene que ver conmigo. Por un lado eso, y por otro lado además, esta concepción que tenemos de que esta gran corrupción en realidad tiene una afectación al Estado como de manera tan general que no me atraviesa directamente, que no tiene un impacto humanizado, que finalmente a lo más que la manera en como entiendo que me atraviesa, pues es que es el dinero de los impuestos en todo caso, y por lo tanto el dinero que yo pago y el dinero que es mío, que tendría que venir para otros bienes y servicios, pero que finalmente más allá de eso no tiene que ver conmigo. Y ahí hay un gran reto, porque entonces vemos a la ciudadanía que por un lado ve la pequeña corrupción como un tema que se tiene que atender de forma individual a partir de una decisión de valores y ética personal, y que por lo tanto no hay mucho que hacer ahí. Y por otro lado, vemos como la gran corrupción como tan alejada, tan fuera de mi campo de acción y que me pega tan poco que tampoco nos movemos hacia trabajar en el combate de este tipo de corrupción. Entonces, algo que nos gusta pensar y problematizar en Liga Lab y en el trabajo que hacemos de combate a la corrupción es cómo podemos integrar en el trabajo de combate a la corrupción que hace la ciudadanía una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género, de forma tal que entendamos que tanto la pequeña corrupción como la gran corrupción no tienen que ver necesariamente, no tienen que ver solamente con un desfalco de recursos, que no tienen un impacto exclusivamente económico en los estados, o en los estados me refiero como a las instituciones,
o directamente en ciertas poblaciones, es decir, no solamente que no llega el recurso, que se desvió para otra cosa, que si pensamos, por ejemplo, en la gran estafa, el recurso de instituciones federales que deben proveer servicios a la población se fue a empresas fantasmas. No solamente es que no llegó, sino que al no llegar estamos privando del ejercicio pleno de los derechos humanos a la ciudadanía en una serie de cosas. Pensemos en los desfalcos que han habido alrededor de los recursos para los desastres naturales y para la reconstrucción de vivienda. No solamente es que ese dinero se perdió y por lo tanto hay que perseguir un tema de la búsqueda del recurso y la penalización de quien hizo el desfalco. Aquí el punto es que hubo gente que perdió su casa y no la recuperó nunca, ¿no? Y el Estado, que tenía la obligación de garantizar este derecho humano, está incumpliendo en ese sentido, ¿no? Y si pensamos en otro tipo de corrupción, si pensamos en el acceso a la justicia y en cuán permeada está en nuestro país históricamente por temas de corrupción, pensemos en víctimas que no tienen acceso a la justicia porque hay un sistema que se corrompe, ¿no? Y que finalmente no llega, no trabaja para todas y para todos. En este mismo sentido, pensar no solamente en una perspectiva de derechos humanos, sino pensar además en una perspectiva de género. Sabemos ya por estudios, por las distintas encuestas y por las distintas mediciones que se hacen de la corrupción, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que la corrupción afecta particularmente a poblaciones que viven en situaciones de pobreza y en ese sentido afecta particularmente a las mujeres y afecta de maneras muy particulares. No solamente en el hecho, por ejemplo, documentado en que las mujeres son quienes buscan más tener acceso a servicios y a beneficios del gobierno como programas sociales, y que por lo tanto, al haber un tema importante de corrupción en el tema de distribución de programas sociales, clientelismo, desvío de recursos, una serie de cosas que están documentadas ya por muchas investigaciones en nuestro país, las mujeres terminan siendo más afectadas en ese sentido, sino que además hay ciertos tipos de corrupción que son particularmente fuertes en las mujeres. Por ejemplo, la sextorsión, ¿no? Extorsionar con sexo para que las mujeres obtengan un beneficio que de otra manera deberían de obtener o podrían obtener sin que sea condicionado alguna actividad sexual a cambio de esto, ¿no? Entonces esto es muy particular de un tipo de corrupción que padecen específicamente las mujeres o mayormente las mujeres. Entonces estoy monitoreando un poco mi tiempo, creo que voy bien, pero Elena, ¿me puedes ir diciendo, por favor, si me falta poco? Me dices. Vamos en tiempo, yo creo que unos 15, 20 minutos más de exposición para dejar algún espacio para preguntas y respuestas. Está muy bien, súper, gracias. Entonces, estos dos elementos de alguna manera guían el trabajo que hacemos en LigaLab y hacia donde queremos hacer el ejercicio de fortalecer el trabajo ciudadano de combate a la corrupción. Una, que entendamos la corrupción como un fenómeno que afecta directamente el goce pleno de los derechos humanos de las personas, y por otro lado, como un fenómeno que afecta puntualmente y de maneras específicas a las mujeres. Y entenderlo así, porque de esa manera podemos generar acciones, proponer políticas que aborden el combate a la corrupción y que obliguen a las instituciones a incluir estas dos perspectivas en las acciones y políticas que se planteen.
En ese sentido, me gustaría comenzar a platicar con ustedes cuál es ese combate desde la ciudadanía que se ha venido haciendo en el país, y obviamente yo voy a compartir algunas de las prácticas que hemos identificado, que no todas, hay muchísimas, y eso por supuesto que es muy alentador, pero que algunas de las que hemos recogido que nos parecen buenas prácticas, y cuáles han sido algunos de sus resultados que nos permitan pues conocer y medir cuáles han sido los avances en el tema de combate a la corrupción. En un primer momento, me gustaría platicar de este elemento incorporado al Sistema Nacional Anticorrupción que pone a los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro, es el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que tiene un papel central en el trabajo de coordinación de las acciones de las distintas instancias anticorrupción para echar a andar el sistema, y el sistema tiene, por supuesto, la responsabilidad de implementar la política estatal anticorrupción, es decir, la serie de pautas y líneas que guían las acciones de todas estas instituciones para que el trabajo anticorrupción sea más efectivo y eficiente. Y el CPC tiene el compromiso de ser el puente y el enlace con la ciudadanía y el Sistema Nacional Anticorrupción. Como lo mencioné al principio, el Sistema Nacional está compuesto por los elementos, las instituciones nacionales y el CPC nacional, y todos los sistemas estatales anticorrupción. Cada estado replica además también la presencia del CPC en su sistema. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los buenos logros de este organismo ciudadano dentro del sistema? Creo que la lógica por la que surge incluir a un órgano ciudadano dentro del sistema es justamente cómo abrimos lo público, cómo evitamos la captura de lo público y ponemos la presencia ciudadana en medio de una serie de instituciones, porque no se puede ser juez y parte. Entonces, están las instituciones del Estado que vigilan, que investigan, que previenen y que penalizan la corrupción, y está la ciudadanía que tiene que ser voz y tiene que ser contraparte en este modelo. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo hacemos que esos espacios se mantengan ciudadanos? ¿Cómo hacemos que el Consejo de Participación Ciudadana en cada uno de los estados y a nivel nacional sean espacios que sean realmente utilizados y ocupados por ciudadanos y ciudadanas con perfiles idóneos? Que no solamente sean personas que tengan que lleguen a ese lugar desde un compromiso ciudadano y no con compromisos políticos que los vinculen a ciertas agendas, y por otro lado que sean ciudadanos y ciudadanas capacitados, profesionales para llevar a cabo un trabajo como el que tienen que llevar, ¿no? Ese es un reto muy importante y es un reto en el que empujamos desde sociedad civil organizada. Por ahí está el movimiento de perfiles idóneos a nivel nacional, que empuja a los congresos locales y al Congreso Nacional a que los comités de selección, que finalmente son quienes eligen y determinan
a los miembros de los comités de participación ciudadana, pues se apeguen a una rúbrica de criterios que permita que la selección de estos perfiles sean perfiles idóneos, personas capacitadas, íntegras, con una trayectoria en el tema y que no tengan afiliaciones políticas, que no solamente son las afiliaciones partidistas, ¿no? Que sean afiliaciones políticas que los sujeten a agendas que vayan a interrumpir su trabajo de manera recta. Entonces, ahí hay un espacio ciudadano que está de alguna forma ya normado, ya creado dentro de la institución y que es un espacio muy importante, como muy fuerte, que ahora la ciudadanía debe proteger, debe respaldar, pero también debe vigilar, ¿no? Otro de los puntos del combate a la corrupción desde la ciudadanía o fuera de la institución es la prensa y el periodismo de investigación. No es novedad para nadie que mucha de la agenda pública del combate a la corrupción en los últimos años en nuestro país la ha puesto el periodismo de investigación a través de la presentación de sus investigaciones como la de la Casa Blanca durante el sexenio de Peña Nieto o la gran estafa, que también fue una investigación de muchos años realizada por periodistas que permiten de alguna manera poner sobre la mesa y nuevamente abrir a lo público algo que está pasando capturado en lo privado y que obedece a lo público. Entonces, el papel que juega una prensa profesional con recursos de investigación independiente, una prensa libre, pues es muy relevante cuando hablamos de el combate a la corrupción que se hace desde fuera de la institución. Es un reto, creo que todos hemos visto cuáles son los beneficios de tener esta prensa instigadora, crítica, documentadora, que sabe hacer el trabajo de búsqueda de información pública, que sustenta con información clara, legítima, el trabajo de investigación y la presentación de los casos de corrupción o de conflicto de interés o de desvío de recursos al ojo público. Sin embargo, sabemos que el ejercicio de hacer prensa y periodismo en México es un ejercicio de alto riesgo, ¿no? Somos uno de los países donde más muertes a periodistas tenemos por año. Y cuando digo uno de los países, digo uno de los primeros dos, México y Afganistán. Somos uno de los países donde la libertad de prensa, que es un derecho humano, la libertad de expresión, se ve amenazada constantemente por el narco, por el grupo de crimen, los grupos de crimen organizado, pero tristemente también hemos visto que se ve amenazada por el Estado en acciones como la que vivimos hace unos años con la periodista Lidia Cacho, que fue secuestrada y torturada y que el Estado tuvo que emitir una disculpa muchos años después de la lucha del reconocimiento de este hecho por parte de la periodista y otros grupos de apoyo. Entonces, tenemos por un lado muy clara cuál es el papel y cuál es la importancia del ejercicio de una prensa crítica que abone a evidenciar y a poner en la agenda pública en los temas de corrupción en nuestro país, pero por otro lado tenemos un Estado que es hostil y violento hacia las y los periodistas, ¿no? Entonces allí tenemos todo un reto con respecto al combate ciudadanizado de la corrupción. Ahora quiero platicar tal vez un poco
de las organizaciones de la sociedad civil. Hablamos un poco de los CPCs, que finalmente es un espacio institucionalizado, pero que debe permanecer ciudadano. Les platicamos algunos puntos sobre el rol tan importante que juega la prensa y el periodismo de investigación. Y ahora quisiera enfocarme en algunos de las buenas prácticas que hemos visto en sociedad civil organizada. Les voy a compartir un video, que es muy cortito, porque con esto quiero platicarles de una primera práctica y por ahí vamos a platicar de otras. Denme un segundo. ¿Qué hizo que la gente, tanto instituciones como organizaciones, creyeran en Corrupción Cero y se involucraran? Una de las cosas más importantes es que el proyecto trae un trabajo previo de 2 años, que trae una planeación y un diseño muy sólido. Fueron distintos momentos que nos dieron al equipo señales de que las organizaciones estaban apasionadas por el tema, que nos reflejó que ese era el camino. Para mí, Corrupción Cero significó un crecimiento, aprendizaje, una experiencia totalmente enriquecedora en cuestión de los conocimientos que adquirí. Hacer coincidir mis valores y lo que amo, que es que le vaya mejor a mi estado, a Chiapas, con mi vida profesional. Corrupción Cero nació en Liga Lab en medio de un contexto poco favorable ante los esfuerzos anticorrupción en Chiapas, pues hasta 2019 era uno de los 2 únicos estados sin Consejo de Participación Ciudadana, el cual es fundamental para consolidar políticas y acciones contra la corrupción y vincular el trabajo entre gobierno y ciudadanía. Buscamos construir capacidades técnicas y de colaboración en las organizaciones de la sociedad civil para incidir en políticas públicas que favorezcan al combate a la corrupción, poniendo en marcha efectiva y eficientemente el sistema local anticorrupción. A ver, el reto más grande fue entender a qué iba y para qué era. prepararme en temas en los que no había trabajado antes. El conocer a muchas personas diversas con distintas formas de pensar. El mayor reto fue entender que mi perspectiva no lo tienen que adoptar los demás, sino entender a las otras personas y hacer algo bien incluyente para que justo sea participativo. Es decir, hacer conciencia y hacer de montón en la ciudadanía para que veamos la corrupción como ese asunto que tenemos que tomar en nuestras manos y empezar a combatir con las herramientas adecuadas y con los mecanismos institucionales que ya existen. Así que nos enfocamos en 3 aspectos. Incrementar en la ciudadanía los conocimientos sobre el sistema nacional y local anticorrupción. Conformar una red de organizaciones fortalecidas y articuladas para colaborar e incidir en el combate a la corrupción. Y también implementar una campaña de difusión. Todo lo realizado en 2020 nos permitió poner el tema de combate a la corrupción en la agenda pública, acercarnos a más de 30 organizaciones civiles de 11 municipios distintos e incrementar su conocimiento en temas anticorrupción, crear una agenda de trabajo colaborativa entre la ciudadanía y las instituciones responsables de la implementación local anticorrupción. En Chiapas, donde la ciudadanía ya hizo su trabajo, En donde las personas somos los que estamos hasta adelante. donde está informada sobre temas de corrupción. Es un Chiapas que piensa en el otro, en el bien común, identifica que sus acciones tienen un impacto en la vida de las demás personas. Que sintamos cada una de las personas que nuestra voz está representada y tenemos un lugar.
un Chiapas íntegro en el que los procesos sociales son éticos. Muy fuerte y muy capaz y muy merecedor de su tierra, de lo que posee. Para mí este Chiapas sin corrupción ideal es donde las mujeres puedan estar seguras en cualquier espacio. Vamos a llegar a un punto en el que la corrupción no sea un tema y corrupción cero no sea necesaria. Queremos una sociedad chiapaneca íntegra, igualitaria y justa. Hagamos que funcione, cumpliendo lo que nos toca. Me gusta imaginar un estado de Chiapas donde dijéramos antes cómo era un problema la corrupción y ahora corrupción, no, nadie habla de eso. Podríamos hacer Chiapas independiente, podríamos hacer de Chiapas un país. Muy bien. Bueno, quise compartirles esto porque un poco pues es un elemento audiovisual que hemos preparado en la organización y que cuenta, tal vez quiero pensar que de forma más amena, o al menos con otras voces, cómo fue el proceso de corrupción cero en Chiapas y hacia dónde estaba enfocado, ¿no? ¿Cuáles son los retos que encontramos desde sociedad civil organizada para hacer un combate a la corrupción que nos incluya, y no solamente que nos incluya, o sea, un combate a la corrupción que sea liderado por ciudadanos y ciudadanas, poniendo la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género al centro? Nos toca hacer mucha formación y mucho fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Qué herramientas tenemos que apropiarnos? ¿De qué herramientas tenemos que hacernos para hacer esta apropiación de lo público que está capturado, ¿no? Y para eso, pues tenemos que tener un lenguaje común. Luego, una de las estrategias que tiene el Estado para dejar fuera a la ciudadanía es el lenguaje, y lo vemos ahora con el tema de todas esas estrategias y acciones que hay para legislar con lenguaje ciudadano, procurar justicia con lenguaje ciudadano, que todos y todas podamos entender qué nos está diciendo un juez en una resolución, que todos y todas podamos entender qué está proponiendo un diputado local en el Congreso, porque es nuestro representante, que todas y todos podamos entender de qué va una nueva política fiscal. Y en ese sentido, pues toca hacer mucho trabajo de creación de capacidades y fortalecimiento de capacidades para que tengamos una plataforma y un lenguaje común, ciudadanía e instituciones, ¿no? La escuela de incidencia, que es un poco lo que les compartimos acá, buscaba eso. ¿Cómo capacitamos, cómo damos elementos de conocimiento, de entendimiento y de herramientas que ya tienen las instituciones para hacer uso del ejercicio de nuestros derechos? Solicitudes de información, el uso de las plataformas de información que son públicas y a la que deberíamos de tener acceso, pero no solamente eso, cómo entendemos esa información, cómo la interpretamos. En ese sentido, dentro de Corrupción Cero también hicimos un ejercicio que fue un datatón ciudadano, por ahí salieron algunas imágenes, y justo lo que buscamos con este ejercicio es que jóvenes del Estado hicieran un diagnóstico de cómo están las páginas de transparencia de cada uno de los municipios. Y nos encontramos con, más allá del cumplimiento, además, un diagnóstico que va más allá del cumplimiento o no de la normativa o de la ley a la que están obligados, sino uno más allá, si es un municipio cuya lengua más hablada es una lengua materna indígena, está la plataforma de transparencia, está su página de transparencia en otra lengua y no solamente en español, no solamente es el link a la plataforma nacional. Entonces, todo este análisis hecho por jóvenes a través de un ejercicio de concurso, de datatón, y que permite que este diagnóstico, este entendimiento de los recursos que están ahí de las instituciones pueda hacerse más abierto y más para todos y para todas. Hice una clasificación, ya sé que ya estoy un poco sobre el tiempo, pero creo que vamos a terminar muy bien a tiempo para que tengamos algunas preguntas.
una clasificación que nos permite como un poco revisar qué prácticas hemos encontrado que se están implementando en el país y en el estado y que tienen una buena, un buen resultado, un impacto positivo en la implementación de estas prácticas. Y por ahí las dividí digamos, como en 4 tipos de prácticas, ¿no? Una que es la que platicamos ahora, que es cómo formamos y fortalecemos ciudadanía. Cómo que todo el mundo sepa de qué va el sistema nacional y los sistemas estatales, qué tendría que hacer la política estatal anticorrupción y cómo se alinea con la política nacional, cuáles son las funciones de los distintos integrantes del sistema nacional o estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Honestidad, la Auditoría Superior, cómo funcionan, qué hace cada uno y cada una de estas entidades y a dónde me tengo que dirigir si quiero hacer una denuncia o quiero buscar información. Eso por un lado. Otro de los tipos de ejercicios que hemos identificado son ejercicios de rendición de cuentas liderados por ciudadanía y que estos ejercicios encontramos sientan un precedente de gobierno abierto, sientan un precedente de diálogo horizontal con las instituciones y que permiten justamente esto que decíamos al principio, que esto público que está capturado empiece a abrirse para que vuelva a ser de todos y de todas. En ese sentido, tenemos ejercicios a nivel nacional, bueno, en distintos estados de parlamento abierto. Tenemos un ejercicio muy interesante que hace una organización en Quintana Roo, Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia, que es la glosa ciudadana, que es literalmente sentarte en la mesa con el gobernador y entonces plantear una agenda. No es la audiencia pública, la de que por favor me da un carrito, por favor me compone mi calle, sino es con una agenda puntual, construida de forma muy técnica entre ciudadanos y ciudadanas, sentarse con el gobernador del estado y ir llevando punto a punto cuáles son los acuerdos, cuáles son los avances, cuáles son los retos y hacer un ejercicio muy abierto de rendición de cuentas. Otro de los como grandes rubros que encuentro para el tema del trabajo ciudadano en el combate a la corrupción es los distintos ejercicios que hay de observación de la función pública y otros recursos públicos. Es decir, que la gente esté involucrada a partir de algunos ejercicios que ya están institucionalizados y que están ahí y que tendríamos que estar ocupando los espacios. Hablo de consejos consultivos. Hay consejos consultivos que son necesarios, o hay programas institucionales, programas del Estado, cuyos recursos solo se ejercen si existe un consejo consultivo ciudadano. Entonces, esos espacios hay que ocuparlos y hay que ocuparlos con capacidad técnica, con profesionalismo, con compromiso ciudadano, ¿no? Hay otros ejercicios que no están institucionalizados, pero que están liderados por organizaciones y que permiten como generar un diálogo distinto porque aquello que está privado y que debería de ser público se pone a la vista a través de la observación ciudadana. Hablo, por ejemplo, de los observatorios de cabildos como una práctica muy exitosa a nivel nacional, que es Regidor MX, que permite que hace que haya presencia y vigilancia ciudadana en todas las sesiones de cabildo de los municipios donde tienen el proyecto, y entonces hay cambios muy importantes que se dan a través de la observación. Los cabilderos, los miembros del cabildo llegan, participan, hablan, porque ahora les están contabilizando, ¿no? Proponen, porque también llevan un listado de propuestas que han hecho, y estas se hacen públicas y se socializan con la ciudadanía. Y finalmente, otro de los ejercicios que encuentro muy interesantes y que creo que todos estos que les he nombrado apuntan hacia allá, finalmente tienen
el fin último de hacer al final de hacer incidencia en políticas públicas. Es decir, no podemos trabajar, y con esto quiero cerrar, no podemos trabajar la ciudadanización del combate a la corrupción y pensar que es un combate paralelo que no se va a integrar nunca a la institución. El trabajo de sociedad civil, y eso es algo con lo que estamos convencidas en Viga Lab, y por eso nuestra misión es crear una ciudadanía fuerte que participa e incluye en las acciones de gobierno. Es decir, es sí hacer un ejercicio ciudadano, sí hacer un trabajo de combate a la corrupción desde la ciudadanía, con miras a que el trabajo que se hace se integre a la institución, se integre a políticas públicas eficientes que integren las perspectivas que desde la ciudadanía empujamos, como la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, que integren hacer trabajo de combate a la corrupción para que las instituciones se transformen. Y el trabajo que hagan las instituciones incluye esta perspectiva y estas demandas que la ciudadanía está empujando. Y en ese sentido, he identificado algunas prácticas, ¿no? Trabajar en redes es muy efectivo, es muy peligroso, además, trabajar individualmente el tema, en un país como el nuestro, trabajar individualmente el tema de corrupción. Entonces, trabajar en redes, sacar una propuesta en conjunto, empujar una política a través de enlazarse con distintas organizaciones, le da mucha fuerza al tema de empujar la política y legitima mucho el trabajo de la sociedad civil. A nivel nacional hay varias redes. Aquí a nivel estatal en Chiapas se conformó a partir del ejercicio de Corrupción Cero la Alianza Ciudadana Anticorrupción, que está integrada por varias organizaciones de varios municipios del estado y justamente trabajan en los ejes de fortalecer el trabajo anticorrupción de sociedad civil organizada y empujar en este momento, en esta coyuntura específica, pues la creación de una política estatal anticorrupción que sea adecuada y sea idónea para el contexto local. Por otro lado, la generación de insumos técnicos que sean relevantes para que sean incorporados en las políticas públicas, diagnósticos, investigaciones, guías de implementación, agendas, buenas prácticas. Esto nos permite desde su ciudadanía como recoger información de fenómenos que nosotros encontramos relevantes y ponerlos sobre la agenda pública para que sean incluidos en la política pública. Entonces, por ejemplo, hay un documento de la Red Nacional Anticorrupción que es justo una guía para la transversalización de la perspectiva de género y de derechos humanos en las políticas estatales anticorrupción. Entonces, este tipo de documentos y de insumos técnicos que genera sociedad civil organizada permite que esto sea incluido y no que estos elementos que a nosotros nos preocupan sean incluidos a partir de generar estos insumos. Y finalmente, la co-creación de agendas anticorrupción que sean intersectoriales e interinstitucionales. Ahí en el video que les presenté hubo varios ejercicios de agenda en la que, bueno, vieron ahí un ejercicio de agenda en la que participan ciudadanía, pero también instituciones que están encargadas de atender el tema de corrupción. Entonces, ¿cómo creamos una agenda común? ¿Y cómo hacemos estos ejercicios de diálogo y de co-creación conjunta para que deje de haber esta división pues pronunciada y jerárquica entre las instituciones y la ciudadanía y que nuestros ejercicios de participación se limiten al voto si acaso? Y que podamos empezar a construir junto con las instituciones a través de otros ejercicios de participación y de co-creación, ¿no? Y que las voces de ciudadanos y ciudadanas puedan ser incluidos en la creación de las políticas públicas que finalmente van a estar impactando nuestras vidas y nuestras realidades. Y y además, enlazándolo con otras de estas prácticas, que estas voces ciudadanas
pues sean voces preparadas, profesionales, críticas y pues enteradas del tema del combate a la corrupción. Hasta aquí lo dejo. Quiero ver si hay preguntas o algún comentario. Elena. Muchas gracias, Carmen. Sí, mira, alcancé a ver aquí algunas. Bueno, te felicitan primero por esta charla. Muchas gracias. En lo personal también lo hago. Y mira, encontramos aquí una pregunta que dice, cuando se habla de perspectiva de derechos humanos, ¿estaría implícita la perspectiva de género? Tendría que estarlo, pero tristemente nunca ha estado, ¿no? Entonces yo creo que por eso, sobre todo en el contexto actual de una conquista de todos esos derechos humanos a los que tendríamos que tener acceso las mujeres en el país y en la región, hablo de América Latina, y a los que todavía no tenemos derechos, aunque estén reconocidos en la ley, pero que en el día a día no sucede. Creo que por eso es importante hacer énfasis en tener estas dos perspectivas. Definitivamente quiero pensar, y creo que ese es un poco como el trabajo que toca hacer desde sociedad civil organizada, que hay un momento en que cuando hablemos de derechos humanos no tengamos que decir y los derechos humanos de las niñas y los niños y los derechos humanos de las mujeres, sin tener que poner ese especial énfasis, porque históricamente ha habido carencias y violaciones propias a estos grupos vulnerables, o los derechos humanos de las personas con discapacidad, o los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? Hacia allá caminamos, creo, todos y todas, pero en este momento creo que es muy importante no invisibilizar los retos específicos, las violencias específicas y las carencias en el goce de los derechos humanos que específicamente tienen las mujeres, ¿no? Muchas gracias, Carmen, por atender esta inquietud que nos dejan en el chat. Si hay alguien más que tenga alguna otra inquietud, pues bueno, está abierto el espacio. Y mientras tanto, le pediría por favor al maestro Alfredo Urbano Ortega, visitador general especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes, que haga uso de la palabra, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Pues sin duda la exposición de la maestra Carmen Villa nos da un panorama general sobre el tema de la corrupción. Yo identifico como tres elementos que son clave en su exposición, que me gustaron mucho, la felicito. El primero pues tiene que ver con visibilizar el tema de la corrupción, ¿no? Ponerlo en la agenda pública. Me parece que ese es un reto que tenemos como sociedad desde hace muchos años, ¿no? Los planes nacionales de desarrollo inclusive lo tenían, el primer plan de desarrollo en 1982 tenía como una línea de trabajo precisamente el combate a la corrupción, ¿no? Porque era tan grave, ¿no? Estaba tan agudizado el tema, que finalmente se va incorporando a la agenda pública. Sin embargo, pues a lo largo de los años ha encontrado diferentes mecanismos, algunos legales, otros más institucionales a nivel de política pública, mediante los cuales pues se atiende el tema, ¿no? Inclusive, con lo siguiente sacaría el segundo elemento que me pareció importante, los mecanismos participativos, ¿no? Los mecanismos de participación ciudadana al interior, digamos, de las instituciones, tiene precisamente ese propósito, ¿no? Combatir a la corrupción, cualquier señuelo que hubiera, y por eso se hacen precisamente esos consejos consultivos, ¿no? Por ejemplo, una muestra en donde la corrupción se arraigó y dio paso a la generación de un nuevo modelo de organización es el tema electoral, ¿no? Después de el tema de la caída del sistema en el 88, ¿no? La falta de credibilidad en las propias autoridades, dio a la postre que el Instituto Federal Electoral, ahora INE, ¿no? Incorporara la figura del ciudadano, del consejero ciudadano, del consejero electoral, para precisamente vigilar
la organización del proceso y que hubieran elecciones periódicas, confiables, creíbles, que el voto valiera, que se contara bien. Es decir, ese es un ejemplo con el cual más o menos estaríamos todos identificados, pero ahora mismo el Consejo de Participación Ciudadana constituye pues ya en sí una instancia, yo le pondría como la instancia superior en el tema para el combate a la corrupción. Participar y ocupar esos espacios me parece definitivo. Reconozco la labor que tienen, inclusive Liga Lab, digamos que viene a colocar en Chiapas el tema desde una perspectiva ciudadana que a veces es muy complejo, digamos, encontrarlo, ¿no? Porque pues sí está en el discurso, en los medios, en el día a día, ¿no? La corrupción, pero ponerla, constituirse y tomar esa bandera para ir, digamos, abriendo brecha, ¿no? En los diferentes espacios, con ciudadanos, con las instituciones, sin duda es de reconocer, ¿no? Y que esto, pues el tercer punto, reconocer, ¿no? Finalmente, con toda la exposición, tenemos claro que inclusive el tema de derechos humanos atiende también las desigualdades y las injusticias que se pueden presentar en los sistemas de procuración de justicia, por citar un ejemplo, ¿no? En donde prevalecen a veces este tipo de conductas. Entonces, la corrupción tiene implicaciones en todos los ámbitos, en el escolar, en la justicia, y lo peor, para las condiciones en las que tenemos o vivimos en nuestro país, afecta generalmente a las personas con menos posibilidades de desarrollo, es decir, las personas más pobres, de escasos recursos. Entonces, queda un reto siempre por delante de tomar esta buena charla, ¿no? Muy amena que tuvimos y llevarlo a la vida diaria. Todos podemos hacer siempre algo para evitar, ¿no? Que se consume por ahí un acto de corrupción en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, agradezco mucho la charla, la exposición y muchas felicidades, maestro. Gracias, maestro Alfredo. Nuevamente agradecerle a la maestra Carmen Villa que estuviera esta mañana con todas y todos nosotros. Sin duda es un tema muy importante, de mucha actualidad y que sobre todo como ciudadanía nos invita a hacer una reflexión y desde el ámbito en el que nos encontremos, hacer lo propio para que pues podamos frenar este mal que se va incrementando desde lo local hasta lo global. Le pediría por favor a mis compañeros que sean tan amables de proyectar el reconocimiento que como muestra de gratitud hacemos entrega a la maestra Carmen Villa por esta plática y que va firmado por nuestro titular, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Se lo proyectamos de manera digital con el compromiso de hacérselo llegar de manera física. Muchísimas gracias, maestra, e invitaríamos para cerrar esta actividad a todas y todos quienes se encuentran conectados a que puedan prender sus cámaras, por favor, para que hagamos una captura final con nuestra invitada. Vamos a dar unos segundos para quienes les sea posible, pues prender la cámara y poder tener una foto final con nuestra invitada de esta mañana. Bueno, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, maestra Carmen. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por la escucha, por las felicitaciones también. Muchas gracias. Con gusto. Que tengan todas y todos un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes.